Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Esta semana os queremos enseñar una renovación que hicimos hace ya algún tiempo, tanto que aún estábamos en el taller antiguo y que aún no habíamos tenido oportunidad de enseñaros, pero creemos que merece la pena. Ya de partida el mueble es espectacular y lo que vamos a hacer con él os va a dejar de boca abierta. En este vídeo os vamos a enseñar cómo recuperamos este bonito armario vintage, intentando mantener al máximo su estilo, su esencia, pero quitándole visualmente muchos años de encima. Al inicio de la semana os pregunté qué le haréis vosotros y la mayoría está de acuerdo en que lo que hay que darle es luminosidad. Son muebles muy oscuros, era lo que se llevaba en la época. También hay que añadir que estos barnices con el tiempo han ido oscureciendo aún más y lo que necesita es un aporte de luz para hacerle destacar. Lo primero que hicimos fue desmontar por completo todas las partes del armario. Empezamos por las puertas. Como podéis ver, salen con relativa facilidad. Tienen este sistema de bisagras bastante antiguo, que son bisagras de eje, unas bisagras ocultas que van sujetas con un tornillito. Una vez quitado ese tornillo, solo hay que quitar la puerta. También le hemos removido los herrajes, los tiradores y los adornos de latón y por último le hemos quitado los espejos a las puertas. Y al quitar las traseras que protegían los espejos, nos hemos encontrado con estos sellos que nos indican que estos espejos biselados han sido fabricados en 1939. Eso nos da una idea de los años que tiene este armario. También, solo por curiosidad, deciros que la fábrica de lunas, la veneciana, sigue funcionando a día de hoy, con otro nombre, pero sigue en activo. Una vez desmontadas todas las partes del armario, el siguiente paso ha sido lijar. Nuestro objetivo es eliminar este acabado tan oscuro que tiene. Como veis, aquí donde teníamos los herrajes se ve como la madera debajo es mucho más clarita. Es madera de roble, en parte es madera maciza, en otros sitios es chapa de roble. Y como podéis ver, el color no tiene nada que ver con el color del barniz. Bueno, en este caso no es barniz, es laca. Vamos a eliminarlo, vamos a probar como siempre. Vamos probando a ver cómo lo conseguimos eliminar de la forma más efectiva. Frente de los cajones, como veis, no tiene mucha dificultad. Basta con meterle la lijadora eléctrica. Luego las zonas de las esquinitas son un poco más complicadas y nos tocará lijar a mano o rascar. Seguro que alguien nos preguntará que por qué no utilizamos decapante. Es muy sencillo porque, como ya dije, este acabado es laca, no es un barniz. Si ponemos decapante aquí, este va a ser una pasta. Es verdad que elimina los restos, pero luego es bastante, no es difícil, pero es bastante pesado de remover. Entonces da más trabajo luego quitar toda esa pasta del decapante que directamente lijar en seco, que es lo que hacemos.
Después de eliminar la mayor parte del acabado con una lija de grano grueso, pasamos a una lija de grano medio para terminar de limpiar bien la madera. Luego finalizaremos lijando con una lija finita, una lija de 180. Después de muchas horas de lijado, así tenemos el armario ya completamente libre de acabado antiguo. Es momento de pasar a tratarlo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un tratamiento preventivo anticarcoma. Vamos a impregnar muy bien toda la madera con este producto. El armario, por suerte, nunca ha tenido carcoma y con este tratamiento lo que haremos es evitar que la pueda venir a desarrollar en los próximos años. Este es el procedimiento correcto para aplicar un tratamiento o un preventivo anticarcoma, o sea, aplicar sobre la madera al natural sin ningún tipo de acabado. Para que el tratamiento esté bien hecho, primero hay que eliminar todo el acabado antiguo, ya sea laca, barniz, cera, y después aplicar el producto. Esta es la forma de que el producto se impregne muy bien en las fibras de la madera. Recordar que está recién lijada con el poro abierto, con lo cual absorberá muy bien. Vamos a esperar a que la madera se seque muy bien después de aplicar el producto anticarcoma. Esto puede tardar hasta varios días dependiendo de la temperatura y de la humedad que hay en el ambiente, y notaremos que una vez está seca la madera vuelve a estar bastante áspera. La hemos dejado con 180, pero al aplicar el producto anticarcoma vuelve a estar muy rugosa. Vamos a pasar nuevamente con una lija de 180, eliminamos restos de polvo pasando con un trapito y ahora sí vamos a cerrar el poro de la madera. Vamos a aplicar un producto tapaporos. Esto lo que va a hacer es que la madera vuelva a estar suave y además se mantenga así. El producto tapaporos no es indispensable, pero es muy recomendable siempre que lijéis y dejéis la madera al natural. Al lijar, la madera sufre una agresión, el poro de la madera queda abierto, entonces es conveniente cerrarlo, porque si no, cualquier producto que apliquéis luego por encima se va a absorber mucho más de lo que sería recomendable, y aparte lo va a hacer de forma desigual. Esto significa que si aplicamos un tinte o aplicamos un barniz sobre una madera con el poro abierto, lo más seguro es que nos salgan manchas. Dejamos que se seque bien el producto tapaporos. Seca bastante más rápido que el producto anticarcoma. En unas 6-8 horas está seco y podemos pasar a dar el acabado. No sin antes pasar con una lija muy finita, lija de 240, que nos va a garantizar que la superficie está lo más suave y lo más lisa posible antes de empezar a barnizar. Vamos a aplicar un barniz de poliuretano al agua con un acabado mate. En total vamos a dar 4 manos de barniz para garantizar que esté bien protegido, y la aplicación la vamos a hacer utilizando una esponja, aunque se podría hacer utilizando una brocha o un rodillo. Y es importantísimo que entre mano y mano de barniz se pase con una lija finita. Puede ser la misma lija de 240 que se ha utilizado antes, o incluso una lija más fina como puede ser una lija de 500. Entre mano y mano de barniz aprovechamos para hacer otras cosas, como por ejemplo pulir los metales. El armario tiene estos adornos de bronce muy bonitos, pero que han sufrido el paso del tiempo. Como podéis ver, tienen este aspecto sucio, manchado, apagado.
Aplicando estos dos productos de la marca Lakeone, uno es un desoxidante, el otro un pulidor, conseguimos estos resultados. Mirar qué cambio. Y para terminar con los herrajes, una vez los tenemos bien limpios y pulidos, los protegemos para mantener su aspecto durante más tiempo. En este caso vamos a utilizar un barniz al agua específico para metal, un barniz antioxidante con un acabado incoloro brillante. Colocamos otra vez los herrajes en su sitio y podríamos dar por concluida esta restauración, una restauración clásica. El mueble vuelve a tener el aspecto que tenía originalmente cuando fue construido, a excepción del acabado que en este caso es incoloro. Llega el momento de darle nuestro toque. Vamos a aportarle un plus de luminosidad y también un toque más moderno, aparte que lo vamos a adaptar a una nueva función. Vamos a empezar por pintar el interior. Vamos a imprimarlo utilizando como habitualmente imprimación antimanchas o antitaninos y vamos a dar una mano utilizando por un lado una brocha para las esquinitas y un rodillo para las zonas lisas. Vamos a utilizar un color blanco, el tono es el Antique Cream, daremos 3 manos de pintura y terminaremos protegiendo con 2 manos de barniz. Y aquí, al igual que en el exterior, es importante pasar con una lija muy finita entre mano y mano de pintura y luego entre las 2 manos de barniz. Pintado el interior, ya solo nos quedan pequeños detallitos. Vamos a colocar el copete de bronce que todavía no lo habíamos puesto y vamos a colocar las puertas. Aquí viene la gran sorpresa. Hemos quitado los espejos y estos espejos ya no los vamos a poner más. Los vamos a sustituir por unos cristales. Hacemos unos junquillos de madera nuevos que nos van a permitir mantener los cristales en su sitio y que no haya riesgo de que se vayan a caer cuando se utiliza la puerta. Como podéis observar, el tono de la madera nueva no se parece nada con el tono de la madera de la puerta, así que vamos a hacer un par de pruebas para intentar encontrar el color más parecido posible. Vamos a probar diferentes tipos de cera a ver cuál se le asemeja más. Finalmente hemos optado por esta cera que es un poco más oscurita, que es la cera de patinar de Lakeone. Con esto ya estaría listo para poner los cristales en su sitio. Esto va a ser lo último que haremos, lo haremos de hecho en casa del cliente para facilitar el transporte. Nos faltan todavía pequeños detallitos. Estos son los tiradores que todavía no los hemos colocado y son de un material distinto al resto de los herrajes que son de bronce, y estos tiradores parece que es de otro tipo de aleación y tienen un color distinto, así que lo vamos a unificar. Para ello vamos a utilizar pintura al alcohol en tono bronce. Vamos a pintar los tiradores y también la caja de las cerraduras que son sobrepuestas y se ven bastante en las puertas.
Y con esto llegamos al final de esta renovación. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este armario cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía, oscuro, con los espejos, y este es el aspecto con el que ha quedado. La mesita que ves aquí al lado hace parte del mismo conjunto y le hemos dado el mismo tratamiento. Así era el aspecto que tenía la mesita cuando llegó a nuestro taller, y después de hacer exactamente lo mismo que hicimos con el armario, este es el aspecto con el que quedó. Mirar qué detallito de marquetería tan bonito. Como ya habéis visto, este conjunto de dormitorio dejó de ser conjunto de dormitorio. Ahora mismo el armario lo hemos convertido en una alacena de cocina, donde con estas puertas de cristal se puede ver lo que se guarda en el interior. La mesita está colocada al lado, un poco como mesita auxiliar. ¿Qué os ha parecido este cambio? ¿Os ha gustado? ¿Vosotros qué hubierais hecho? ¿Lo hubierais pintado? ¿Lo hubierais dejado así madera tal cual? ¿O a lo mejor incluso os gusta la madera más oscura? Como habitualmente, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. Decirnos también qué os ha parecido esta transformación. Nosotros dejamos, como siempre, en la descripción del vídeo enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo que sé que muchos estáis esperando. Os vamos a enseñar cómo renovamos esta enorme boiserie. Así que os esperamos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.